Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, de la hora a la que hayas elegido escucharnos en estas conversaciones de mentes en las que volvemos una semana más. Rubén Fornell, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, Rubén, cada semana vamos analizando temas, asuntos que son de importancia en el desarrollo de nuestras vidas, y en el de hoy, uno que yo creo que a todos nos ha afectado en algún momento de la vida, o todos nos hemos planteado si somos o no somos tímidos y si eso nos puede llevar a que sea un problema o a que no nos podamos desarrollar con normalidad. Rubén, la timidez, pero de la timidez al aislamiento, ¿ahí ese paso se tiene que dar obligatoriamente o no, Rubén? Por suerte no, no se da obligatoriamente, pero sí tenemos que tener cuidado, y especialmente algo que vamos a hacer en el día de hoy es distinguir y aprender esa gama tan diferente que puede ser desde los rasgos normales y que no hay que preocuparse porque conforman parte de nuestra cotidianidad, a lo que puede ir creciendo y llegar a suponer un problema. Así que vamos a poner sobre la mesa estas diferentes cartas para que las podamos conocer y también, por supuesto, para tener recursos y enfocar de manera positiva el progreso de las personas que quieran mejorar. Bueno, entiendo que como en los asuntos que hemos ido abordando en programas anteriores, vamos a hablar de grados de timidez, de cuestiones que pueden ser patológicas o que pueden no serlo, pero también de que hay solución, ¿no? De que no es un problema que acaba ya con nuestro desarrollo. Desde luego que no, y al fin y al cabo nuestra visión y mi trabajo también es el de enfocar esa ruta posible que siempre existe. Al fin y al cabo, el peor lugar de todos es el de llegar a resignarnos como si lo que nos sucediera no tuviera solución, porque tampoco estamos buscando una solución mágica, estamos buscando una nueva forma de entrenar, de superar, de evolucionar eso que nos está mermando nuestra calidad de vida y que es lo que vamos a ir viendo en el día de hoy. Yo tengo que confesar que soy tímida y sé que puede parecer que no, porque luego le echo mucha cara y porque tengo capacidad o he ido entrenando capacidad para que no me dé vergüenza hacer ciertas cosas, pero de entrada soy tímida, me cuesta mucho abrirme a los demás. ¿Eso es malo, Rubén? ¿La timidez es normal o no? Bueno, hay una timidez que podríamos llamar una timidez normal. Y vamos a poner sobre la mesa ya el primer concepto que es clave, que es la diferencia entre la introversión y la timidez. La introversión no es timidez. Y te explico por qué. Porque realmente la introversión hace referencia a que hay una persona que obtiene una energía, que obtiene un bienestar, sus recuerdos, su mundo interior, proceden desde ese lugar en el que realmente está consigo misma, y esa es la persona introvertida que tiene una preferencia por ambientes tranquilos, que no le estimula demasiado quizá otra persona, pero la persona introvertida se siente súper cómoda, que van a ser personas muy reservadas, muy reflexivas. Vamos a decir así que su cerebro está cableado de esta manera, que son así. Entonces, estas personas introvertidas valoran relaciones profundas, valoran relaciones muy significativas, les encanta conectar con otras personas de forma auténtica. Entonces, hasta aquí no hay ningún problema ni ningún rasgo. Es más, por ser así, por hacer todo esto de esta forma, no sienten ninguna parte negativa. Ahora, cuando entramos en el ámbito de la timidez, ya hay algo diferente. La timidez sí que contiene un miedo a que la gente nos juzgue negativamente. Y ya tenemos dos ámbitos diferenciados. El introvertido, vamos a decirlo de una manera simple, no lo pasa mal, y el tímido empieza a pasarlo mal. La timidez está enraizada en el miedo, mientras que la introversión es simplemente pues una preferencia, rasgos mucho más naturales. Entonces, hay muchas habilidades sociales que también vienen, por ejemplo, con la introversión, que son la capacidad de escuchar a la gente, la comodidad con el silencio, pero con la timidez nos vamos a encontrar un rechazo. No, esto yo no lo quiero hacer por si me ven de una determinada manera, por si yo me siento de esta forma, por cómo me voy a sentir después. Así que ya hay una primera diferencia entre la introversión, que no contiene negatividad, y la timidez, que sí contiene y conlleva el hecho de pensar que me van a juzgar. Bueno, y entonces, Rubén, ¿cuándo me tengo que preocupar? Bueno, aquí hay dos tipos de timidez. Un tipo de timidez normal, vamos a decir que, por poner el ejemplo más sencillo, es la timidez pues de cierta edad más adolescente, que nos bloqueamos a ver qué piensa el otro, no quiero hacer, oye papá, que ahora no quiero ir contigo, mamá déjame, no me hables así. Y esa timidez va a venir de una forma muy natural por ese contexto que queremos que nos siga viendo de una forma e integrarnos. Así que eso, cuando lo desarrollamos como adultos, también puede suceder. Puede haber una pequeña acción que no queremos hacer por timidez, de a ver cómo me van a ver, no quiero hacer el payaso, no quiero quedar mal en este contexto. Todo esto puede entrar dentro
dentro de una idea de supervivencia, de pertenencia a la tribu, por hablar de las bases de nuestro cerebro, absolutamente naturales. Pero luego el segundo tipo de timidez, que se va a ir acercando y desarrollando hacia lo más patológico, sí que impide a las personas progresivamente relacionarse con normalidad, puede llegar a ser crónico. En estos casos ya hay una característica que o está más arraigada o que se va desarrollando en la persona y que sí que puede llegar a limitar su vida. ¿Qué va a pasar con esas personas y ese formato de timidez? Pues lo vamos a ver ante grandes temores en las relaciones sociales. Van a tener incluso en muchos casos síntomas fisiológicos, sudoración, se van a ruborizar muchísimo, les va a temblar la voz, van a tartamudear, van a sentir cierto bloqueo emocional. Es decir, aquí sí que ya hay un mundo que además tiene un impacto corporal y que va a ir mermando esa calidad de vida. Esas personas a las que les está comiendo el terreno la timidez, Rubén, ¿qué pueden hacer? Bueno, aquí hay muchas estrategias para esta primera timidez, que como bien dices, les está comiendo el terreno, pero todavía no se los ha comido. Y aquí es importante asumir y ser honestos con nosotros mismos. Hay un punto de inflexión en el que podemos reconocer que algo está sucediendo. Y te pongo un ejemplo, el ejemplo de una persona conocida de mi vida personal, que te diré que hace años era una persona que, bueno, llegaba a un bar y prefería que pidieras tú, y que quizá pues cuando iba a comprar y quien prefería que se acercara a la caja a pagar y a pedir algo, pues eras tú en vez de él. Esto con los años se ha ido agravando y, como bien decíamos, va comiéndole terreno. ¿Qué conlleva eso? Ya no me relaciono con personas del trabajo, quizá ya cada vez tengo más rechazo a relacionarme con una persona como posible pareja. ¿Qué puede hacer esta persona? Aquí vamos a tener que entrenar y vamos a tener que entrenar primero en esas autoafirmaciones sobre cómo me concibo yo a mí mismo, cuáles son los riesgos que esto tiene reales, porque se desarrollan en muchas veces desde un caso de absoluta abstracción e irrealidad. Este tipo de personas, como en el ejemplo que yo te pongo, va a tener que entrenar en habilidades sociales. Es decir, es que vamos a tener que generar pequeñitos contextos controlados a través de los cuales, aunque sea guionizando qué va a decir y cómo lo va a decir, pero progresivamente vaya sintiendo el dominio de la situación. Así también vamos a tener que ir entrando en qué cree del mundo, en ese sistema de creencias, es decir, cómo se lo ha montado para llegar a pensar que todo esto es un gran riesgo. Así que hay una parte fundamental de asertividad, de autoafirmación, de indagar el mundo de las creencias, pero también de un entrenamiento directo sobre cada una de esas situaciones, generando un contexto en el que se sienta seguro. Ya has ido avanzando, ¿no? De hecho, en este caso cercano que ponías, que la cosa ha ido cada vez a más. ¿Hasta dónde nos puede llevar todo esto, Rubén? Bueno, esto nos puede llevar en últimos puntos hacia determinada fobia, ansiedad social o lo que conocemos como el trastorno de la personalidad evitativo. Aquí hay algunos términos, por eso pongo estos tres: fobia, ansiedad y trastorno de la personalidad evitativo, que depende de la corriente se suelen usar para referenciarnos a lo mismo, pero vamos a entendernos, aquí ya hay gravedad. Entonces, esta persona sí que ya va a sentir que tiene un gran rechazo, es decir, que tiene miedo a ser observado por los demás, va a evitar a toda costa determinadas situaciones. Y aquí tenemos ya pequeñas y grandes diferencias. Por ejemplo, sabemos que las mujeres tienen en los estudios entre 2 y 3 veces más posibilidades de tener este tipo de problemas. Y que esta fobia social o trastorno de ansiedad social es un miedo absolutamente irracional, que además no va a importar en muchas ocasiones la cantidad de personas que haya al otro lado, cuál sea la situación. Les puede provocar una crisis de angustia, puede provocarle grandes situaciones de miedo. Al fin y al cabo, toda esa irracionalidad se va a poner en juego en un momento o en otro. Y te pongo un ejemplo. Explica, por ejemplo, el profesor de psiquiatría de la Universidad de Arizona, que es una de las personas más importantes en este ámbito del trastorno evitativo de la personalidad, que se caracteriza sobre todo por eludir situaciones sociales o interacciones que impliquen situaciones de rechazo, de crítica o de humillación. Y aquí ya se nos abre un espectro interesante, porque por ese miedo al rechazo limitan sus interacciones con la gente, así que van a desarrollar comportamientos muy solitarios, van a encontrar dónde refugiarse y progresivamente van a ir cada vez cerrándose y cerrándose más al mundo, hasta en muchas ocasiones yo trabajo con personas que ya no tienen relaciones con sus amigos, que apenas se hablan con sus familias, que incluso tenemos que llegar a grandes pactos para que hagan un proceso terapéutico, así que realmente la vida se puede cerrar
hasta un momento en el que se aíslen completamente y por ahí ya van a asomar seguramente otros rasgos, como por ejemplo rasgos depresivos, rasgos que les lleven hacia patrones que habitualmente ni siquiera tienen una asistencia médica o más psiquiátrica. Bueno, decíamos que estos ya son casos realmente graves, ¿no, Rubén? No, sí. No es el soy tímido del que hablábamos al principio. Rubén, yo veo cada vez más, o no sé si cada vez más, pero veo en muchas ocasiones adolescentes, también adultos, que se aíslan con la tecnología. ¿Es un problema? Es un problema creciente y evidentemente vamos a entrar dentro en muchas ocasiones de este ámbito de normalidad. Claro que este aislamiento más común de la tecnología en adultos y en adolescentes no va a suponer ese trastorno del que hablábamos, que es la cota última de una persona o que bien ya ha tenido un determinado impacto o que viene desarrollando esa timidez por años. Pero sí es verdad que al fin y al cabo la tecnología va a propiciar mucho más la comodidad para que aquellas personas que tienen una base de timidez y que ya medio que se van resistiendo a situaciones sociales, a determinadas interacciones, vayan generando una conducta más y más evitativa de ese posible e irracional malestar o de un malestar que puede ser racional pero que tienen que entrenar en el refugio de ese teléfono que dice yo controlo, yo ahora entro, yo ahora salgo, envío, no envío, doy like, no doy like. Al final, esta tecnología nos va a suponer un gran refugio para todas estas personas que de alguna manera sí que pueden empezar a desarrollar esos rasgos de timidez. Y aquí además se abren ámbitos diferentes, tanto en el trastorno que hablaba antes como en cualquier otra timidez, digamos, normal y corriente o más cotidiana. Puede ser que haya personas que lo van desarrollando, pero también a veces esta timidez o este aislamiento despierta a través de sucesos traumáticos. Es decir, una persona que ha vivido abusos, que ha vivido un gran impacto, puede desarrollar todo esto. Te pongo un ejemplo. Además de un caso muy reciente, una chica que durante toda su infancia en una casa absolutamente normal, porque esto me conlleva aclararlo con cierta importancia porque pensamos que estas cosas, como ahora te voy a contar, suceden en otro mundo. Bueno, una casa normal, familiar, mega familiar, con todo aparentemente bonito. Bueno, pues había una persona de la familia que vivía en la casa de al lado y que esta persona, que era de su familia y que se veían diariamente, abusaba de ella prácticamente todos los días. Claro, esta persona, el aislamiento que ha ido generando, a pesar de ser una persona con unos valores fantásticos, creciendo, estudiando, con una vida aparentemente normal, ha llegado un momento en su vida en el que ha generado relaciones mucho más dependientes con sus primeras parejas, ha buscado, entre comillas, y encontrado a un formato de pareja que la ha dañado muchísimo y al final se ha ido cerrando y cerrando y cerrando, tanto que incluso el propio proceso de evolución, de desarrollo personal terapéutico, ya le era una resistencia, faltaba, ya no se comunicaba con sus amigos. ¿Y dónde ha encontrado el refugio? En las pantallas, en poner una y otra serie de Netflix, el tener el teléfono. Al fin y al cabo, ese momento en el que toda la base traumática, todo aquello que no ha superado, ve un refugio y una forma de protección en estos elementos tecnológicos. Esto te pongo un caso de una persona que sí ha vivido un impacto traumático, pero también te puedo poner millones de casos de personas que simplemente porque mamá no me eche la bronca, pues yo me quedo encerrado en el teléfono, o porque me siento un poquito desplazado en el instituto o en mi foco de relaciones, o porque me ha dejado mi pareja, o también te pongo por último otro caso diferente. Trabajo con personas que cuando llegan a casa, padres y madres, llegan súper cargados, la verdad que después de todo el estrés del día, y hay personas que directamente conforme entran por casa se encierran en su teléfono o se van un ratito y se quedan refugiados en esa pseudo tranquilidad que es la de estoy en un mundo ajeno y además bajo el pretexto de es que ya me lo merezco con el día que llevo. Hay que tener cuidado. ¿Por qué te digo esto en conclusión? Porque muchos de los aspectos que deberíamos digerir de otra manera, tanto nuestro estrés como rechazos que podamos tener, como vivencias que se nos acumulan del día, no vayamos a taponarlas y a intentar que se converjan todas en una forma de aislamiento que conlleva la tecnología. Supongo que la pandemia tampoco ha ayudado mucho, ¿no? Que habrá más gente todavía que haya desarrollado esos problemas a raíz del confinamiento más duro del principio, supongo.
Totalmente. Al final esta situación nos ha propiciado estar con menos contactos, mucho más en casa, mucho más expuestos a la tecnología, y tengamos en cuenta algo, todavía no hemos sido educados para manejar la tecnología. Quizá, quién sabe si no es algo que deba interesar muchísimo que la sociedad aprenda, pero en muchísimas ocasiones yo estoy trabajando de manera totalmente cotidiana con personas adultas que tienen una vida absolutamente estable, unos trabajos, y que cada vez están desarrollando más y más, y no te voy a decir por culpa de la tecnología, pero donde la tecnología tiene un factor clave. Te pongo un caso. Una persona, además he trabajado esta misma semana con ella, una persona que a través de una mala experiencia en el mundo de la pareja, donde no ha encontrado a otras personas afines a ella, donde además se ha juntado, como tú bien decías, la situación de pandemia, todo esto ha ido llevando capa a capa un refugio hasta que al final es una persona que cuando a mí me contacta me dice, con un trabajo absolutamente normal, Rubén, estoy pasando entre 4 y 5 horas al día en Instagram. Y es una persona que está absolutamente en el mundo donde no hay trastorno. Lo que te quiero decir con esto es, atendamos a que en la forma más cotidiana de vivir, esto puede ser el aislamiento producido por la tecnología o los rasgos que vamos acumulando de la timidez, una capa más para propiciar pues una infelicidad a través del mundo de la pareja, una merma y un impacto en nuestra identidad, que nos podamos estresar mucho más en determinadas circunstancias. Es decir, hay que tener cuidado porque quizá no sea el elemento esencial de lo que nos vaya a mermar nuestra calidad de vida, pero sí pueda ser un gran factor de influencia. Bueno, hemos dicho que ser tímido puede ser normal entre todas las comillas del mundo y que podemos ir entrenando también pues, el lidiar con esa timidez para evitar que llegue a ser un problema como estos de los que hablábamos, ¿no, Rubén? Totalmente. Conversaciones de Mentes _, ahí nos encuentran en Instagram, vamos conociéndonos un poco mejor y presentando también los temas que vamos a ir abordando a lo largo de las próximas semanas. conversacionesdementes@gmail.com, nuestra dirección de correo electrónico a donde nos pueden hacer llegar, pues no sé, sus dudas, sus planteamientos o aquello que les interesa en cada momento. Por ejemplo, Rubén, ¿qué vamos a hablar la semana que viene? Que yo creo que también va despertando ya cierto interés, ¿no? Por supuesto, ahí vamos a ir publicándolo todo y además ya nos están llegando comentarios de personas que nos proponen temas, que tienen dudas, que nos felicitan también, así que felices de recibir todas las opiniones, comentarios y sugerencias a través de redes o del correo electrónico. Desde luego que sí. La semana que viene hablamos de un tema, este sí, que nos afecta a todos, y si no, yo vuelvo a decir lo que dije del estrés laboral. Al que no le haya afectado nunca, por favor, que pase la receta, ¿no, Rubén? Claro, este tema, pues simplemente creo que dando el título nos vamos a encontrar. Se titula Me han dejado. Y desde ahí elaboraremos. Bueno, pues eso la semana que viene. Rubén, y yo espero con mucho interés, iba a decir con ansiedad, pero no, porque tampoco es eso, con interés, ese cuento, esa poesía, ese final bonito que nos traes cada semana. ¿Vamos a ello? Muy bien, vamos a ello. Esta semana toca una pequeña poesía y en esta ocasión es mía. Así que dice así, se titula Ya eres más. Eres más fuerte que tus excusas, que tus miedos, que tu pasado, que tu sufrimiento. Eres más que un bucle de pensamientos, eres más que una duda repetida. Eres más que 1.000.000 de errores, eres más que todos los noes del pasado. Eres más que el arrepentimiento. Tienes más opciones que un lamento, que llorar por lo que ya has llorado, que pensar lo que ya has pensado, que soñar con lo que no has vivido, que recordar lo que ya ha pasado. Eres un cúmulo de posibilidades, de decisiones por tomar, de victorias por conseguir, de fracasos por exprimir, de historias por construir. Lo tienes todo para seguir con lo mejor de ti.